Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Estamos gozosos en la presencia del Señor, deseando que también ahí en donde quiera que tú te encuentres, sea la presencia del Dios Todopoderoso por medio de su Espíritu Santo en tu vida y a través de la enseñanza de la palabra podamos permanecer en Él. Porque aunque no podemos estar en comunión los santos en el sentido de la congregación, permanece la comunión con el Espíritu Santo, y si tú estás en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda de su presencia y de su rostro, la comunión permanece y Dios quiere también permanecer en comunión con nosotros. Vamos a la predicación para este domingo 28 de marzo del 2021 y tenemos por tema y título Palabras al cansado. La palabra de Dios contiene toda la sabiduría divina. Dios no desconoce lo que sucede en este mundo y lo que sucede en cada corazón. Y Dios sabe que muchas de las circunstancias y de las situaciones que vivimos nos llevan muchas veces a un punto en que nos cansamos. Hay cansancio físico en nuestras manos, en nuestro cuerpo, por causa del trabajo diario o de la enfermedad. También hay cansancio en el alma por causa de los temores que vienen de dentro, de las tribulaciones que vienen de fuera y por los afanes de este mundo. Hay cansancio espiritual por causa de tanta lucha que tenemos por ser hijos de Dios. El cansancio está acompañado de fatiga, de frustración, de angustia y de sentir que ya no es posible llevar la carga. Dios, que es omnisciente, conoce toda esta lucha que existe en nosotros. Él no lo ignora, Dios lo sabe. Y Él nos revela y nos manifiesta a través de su palabra lo que debemos hacer cuando estamos cansados, cuando nos sentimos cansados. Isaías 54, en su parte A, dice lo siguiente, te lo voy a leer. Isaías 54, parte A, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Que en esta hora sea la palabra de Dios, esa palabra sabia, la que hable al corazón de todo aquel que se siente cansado. El cansancio es parte de la vida. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos ejemplos en los que los siervos de Dios llegaron a una situación de cansancio. Lo que es valioso y muy hermoso de estudiar hoy en las Escrituras es poder mirar que Dios nunca dejó ni dejará que sus hijos y que sus siervos permanezcan en el cansancio. Dios ofrece todo lo necesario para que su pueblo cobremos ánimo y podamos seguir adelante haciendo la obra del Señor hasta que Él nos llame al descanso eterno en su presencia. El descanso está en Dios y en su palabra. Podemos afirmar esto porque para que alguien pueda ofrecer reposo al cansado, pues debe tener las fuerzas y los recursos para hacerlo. Dios tiene toda la fuerza y todos los recursos para darnos ese reposo anhelado. Él es el Todopoderoso. Acompáñame a Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Dios la fuente de esfuerzo y de fuerzas. Aun cuando sentimos que no tenemos ya nada más que dar, que el cansancio es tal que sentimos que ya no podemos hacer más. Pero cuando buscamos a Dios y esperamos en Él, como dice esta cita, recibimos esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado. Es decir, es quitada la idea de nuestra mente y de nuestro corazón de que no podemos más. Sí podemos. De hecho, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces volvemos al buen ánimo a pesar de las circunstancias. Pero Dios
no solo da esfuerzo, sino también nos da las fuerzas. Aquí hay dos escenarios. Si no tienes mucha fuerza, Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo ungiéndote con aceite fresco, de acuerdo al Salmo 92:10. Esto si no tienes mucha fuerza. Pero si no tienes ninguna fuerza ya, esta cita de Isaías dice que Dios te dará fuerzas nuevas. Es importante recibir ambas cosas de parte de Dios, el esfuerzo y las fuerzas, porque no sirve tener fuerzas si no somos esforzados, es decir, si no las usamos. Pero tampoco podemos ser esforzados si no tienes fuerzas con qué hacer las cosas. Recibe del Señor ambas cosas. Recibe del Señor esfuerzo y fuerzas en todo tu ser. Amén. Porque entonces levantarás alas, es decir, no estarás caído ni derrotado. Entonces correrás, es decir, harás mucho, llegarás lejos y no te cansarás. Entonces caminarás, es decir, no detendrás tu camino y no te fatigarás. Amén. Me llena de gozo leer que esta promesa es para todos, pero que tiene una dedicatoria especial a los jóvenes y a los muchachos, a los jóvenes, a los adolescentes. Dios los quiere llenar de fuerzas y que aprovechen la bendición de su juventud. No debe haber ninis, flojos, ociosos ni perezosos en el cuerpo de Cristo, mucho menos entre los jóvenes. Levántate, joven, levántate, señorita, y recibe las fuerzas del Señor para servirle en todo y con todo. Amén. Vamos ahora a leer Isaías 35, 3 y 4 para complementar esta idea. Isaías 35, 3 y 4 dicen: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Que estas palabras que Dios está hablándonos sean fortaleza a las manos cansadas, sean fortaleza a las rodillas debilitadas y sobre todo que en esta hora tu corazón reciba el esfuerzo que Dios da, el ánimo para tu alma, para que no temas ni te canses. Confía en que Dios mismo vendrá y te salvará. Esa confianza en sí misma, esa confianza en Dios, esa confianza en su palabra y en saber que Él viene y te salva, esa confianza en sí misma es el descanso y el reposo que necesitamos. Volvamos a la confianza en Dios y en su palabra. Ahora leamos, continuando en esta idea, Isaías 28 del 10 al 12. Hemos tomado mucho de este libro profético de Isaías, gloria a Dios, que está lleno de ánimo y de palabras para el cansado. Leemos Isaías 28 del 10 al 12 que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra de Dios, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es la palabra de Dios la que trae reposo al cansado. Qué increíble leer en esta cita que el pueblo de Dios no desea oírla. Este es el reposo, dice allí, este es el refrigerio, mi palabra, dice Dios. Es aquí, es en su palabra, en donde encontramos toda la sabiduría divina para poder vencer el cansancio en nuestra vida, sea físico, sea moral o sea espiritual. Aquí debemos detenernos a reflexionar que hay muchas cosas en las que llegamos al cansancio, a la fatiga, a la desesperanza,
porque no hemos querido oír la palabra de Dios. Llegamos a eso porque no fuimos sabios, porque no adquirimos prudencia, inteligencia, no oímos la palabra de Dios y llegamos a situaciones cansadas y fatigantes. Y hay muchas otras cosas que vienen por causa de este mundo, es decir, de circunstancias externas que nos traen cansancio, en las cuales permanecemos y no las logramos vencer porque de nueva cuenta no hemos querido oír la palabra de Dios. Conocer los mandamientos de Dios, conocer también sus promesas, es lo que nos dará victoria, es lo que nos dará el poder para disfrutar del descanso y recibir el reposo anhelado. No nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de oír su voz a través de la palabra, porque a veces nuestra esperanza está tan cerca y sin embargo nos cansamos también de buscarla, porque Dios es un Dios cercano. No te canses de buscar a Dios y de oír su voz. Vamos a leer Isaías 43, 19 al 22. Permanecemos en este libro, Isaías 43, 19 al 22. Las propias palabras que están aquí escritas son palabras de ánimo para el cansado, pero para que también entendamos, como te decía yo, que muchas veces está tan cerca nuestra esperanza, está tan cerca la salida, está tan cerca la respuesta, pero nos cansamos de buscar a Dios y no damos ese paso final de fe. Leemos Isaías 43, 19 al 22, dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Yo sí quiero conocer, Señor, la cosa nueva que harás en mi vida. Otra vez abriré camino en el desierto. Gracias por tu misericordia, porque dice otra vez: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Amén, gracias, Señor. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero dice al final: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Debemos creer que sea lo que sea que esté provocando el cansancio en nuestro ser, Dios tiene el poder para cambiarlo. Dios tiene el poder para cambiarnos a nosotros. Dios tiene el poder para hacer un camino donde no lo imaginábamos. Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios, que es también por lo que dejamos de buscarlo a Él, impide que Dios opere estos milagros. No es que Dios no tenga poder. A Dios nosotros no lo podemos limitar. Él es todopoderoso. Es nuestra incredulidad lo que estorba que se desate el poder de Dios a favor nuestro. Volver a la fe en Dios y en su palabra es lo que el cansado necesita para recibir reposo y descanso. Si de algo no debemos cansarnos nunca, es de buscar a Dios, su poder y su sabiduría. O yo te pregunto, ¿acaso Dios no puede hacer todo esto? ¿Acaso Dios no tiene todo el poder? ¿Acaso Dios no tiene toda la sabiduría? ¿Acaso no es Él Dios de toda gracia? Dios nos confronta para que dejemos la incredulidad y tengamos fe en el Dios que adoramos, en el Dios que es alto, sublime, soberano y omnipotente. Y Dios mismo nos lo dice. Vamos a leer Isaías 52, parte A. Isaías 52a dice: porque cuando vine, es Dios confrontándonos, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. Oh Señor, qué triste. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? No, Señor, no se ha cortado tu mano. El poder está en ti, Señor. Tu mano es poderosa para salvarnos. Si de algo no debemos cansarnos nunca, es de buscar a Dios, su poder y su sabiduría, porque así de cercano como está Dios, así de cercana está nuestra esperanza, y no debemos cansarnos de buscarla, porque está en Él, está en Dios y en su palabra. Amén. Y en su mano poderosa
mano salvadora. Amén. El verdadero reposo para el cansado está entonces manifestado en la obra de Jesucristo, porque Él es el Salvador, porque Jesucristo es Dios, porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra. Y decíamos que es Dios y su palabra lo que nos da reposo, y todo esto está manifestado en Jesucristo, y la salvación de Dios está manifestada en Jesucristo. Dios le dio todo poder y autoridad por el poder y la unción del Espíritu Santo sobre Él, para manifestar esa obra de salvación, de redención, de liberación, que traen como resultado el verdadero reposo y descanso para todo nuestro ser, para nuestras almas. Un reposo y un descanso que tiene una trascendencia en esta tierra, por supuesto, pero sobre todo tiene una trascendencia en la vida eterna. Vamos a leer de la unción de Cristo y de la obra de Cristo en Isaías 42:1 y versículos 4 al 8. Isaías 42, versículo 1 y del 4 al 8. Dicen lo siguiente, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Este es Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Leemos versículos 4 al 8. No se cansará ni desmayará, igual que Dios, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Aprendamos a esperar en Él. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Amén, en Él está todo el poder y mira lo que Él hace en ti y en mí. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Nosotros hemos creído en Jesucristo, el ungido de Jehová, y tenemos su nombre, y Dios aún nos ha dado de su Espíritu, del Espíritu de Cristo. Si creemos que Dios le dio el poder para hacer toda esta obra a Jesucristo, significa entonces que esa obra opera en nosotros y aún a través de nosotros también. ¿Cómo puede entonces permanecer el cansancio, la fatiga, el desánimo y la desesperación si conocemos y entendemos esto? Como dice en esta cita, es Dios quien da aliento y espíritu a su pueblo. Recibe aliento y recibe del Espíritu del Señor. Si sabemos que en Jesucristo somos sostenidos por la mano de Dios, que somos guardados en su pacto, en ese pacto de gracia y de salvación que tenemos en el Señor Jesús. Que si sabemos que seguimos al que es luz de las naciones, no tropezaremos. Si sabemos que Él tiene el poder para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los que están presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, todo por su gran nombre, por el gran nombre de Jesucristo y para gloria de Dios. Yo recibo la obra de Cristo en mí, tú recibe la obra de Cristo en ti también. Por ello es por lo que Jesús declaró en Mateo 11, 28 y 29, porque en Él está el Espíritu de Dios, porque en Él está el que seamos sostenidos, guardados, porque en Él está el hacer que sean abiertos los ojos de los ciegos y sean libertados de cárcel y de casas de prisión los que están presos y los que están en tinieblas. Está en Él, el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te ha ungido. Es Jesucristo y es el mismo Señor, el mismo Dios que vive hoy en nuestro corazón. Por eso es que Jesús declaró en Mateo 11, 28 y 29, espero que ya estés ahí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Venimos a ti, Señor Jesús. Nos acercamos a ti, Señor Jesús, en nuestros trabajos, en nuestras cargas, en nuestro cansancio, Señor. Nos acercamos a ti, Padre, porque entendemos que solo tú nos puedes hacer descansar, Jesucristo.
No queremos llevar más esos yugos pesados y dolorosos de este mundo y de los hombres. Aún algunos llevan yugo de Satanás y de las tinieblas, Señor, pero tú eres poderoso para libertarlos de esas cárceles y de esas casas de prisión. No queremos llevar yugos autoimpuestos. Queremos librarnos, Señor, y ser libres de yugos de esclavitud, de pecado y de muerte, de yugos de enfermedad y de dolor, de todo peso espiritual que nos asedia. Ahora entendemos que solo debemos llevar tu yugo sobre nosotros, Señor Jesucristo. Ahora entendemos que aprendiendo de tu mansedumbre y de tu humildad de corazón, hallaremos descanso para nuestras almas. Amén. Gracias, Señor Jesús, por cumplir tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque estas palabras alcanzado ya nos están ministrando, ya nos están animando, alentando, fortaleciendo por el nombre de Jesús y por la palabra bendita del Señor. Gracias, Padre. Encontramos descanso en ti. No dejemos de mirar a Jesús para que sea fortalecida nuestra fe y consideremos todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace y todo lo que Él quiere hacer por nosotros. Porque si tú consideras la obra de Cristo y la tienes por valiosa y sabes que Él te ama y que Él sigue obrando en tu vida, si tú consideras todo esto y consideras la obra del Señor Jesús, entonces nuestro ánimo no se cansará, no desmayaremos, no desfalleceremos. ¿En dónde leemos esto? Esto lo leemos en Hebreos 12, versículos 2 y 3. Hebreos 12, versículos 2 y 3, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por ti, por mí, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él venció. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No desmayamos, Señor Jesús. Declaramos que el cansancio está vencido en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús, y que el cansancio no nos va a derrotar porque te tenemos a ti, Señor, y porque tú nos tienes a nosotros en tu mano. Hubiera yo desmayado, dice el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero no desmayamos, Señor, porque hemos visto tu bondad para con nosotros, oh Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y testificamos de ello, Señor. Amén. Es Dios, es su palabra, es Cristo nuestro reposo. Es la presencia de Dios en nuestra vida, hoy por medio del Espíritu Santo, lo que nos llena de esa paz indescriptible y de esas nuevas fuerzas en todo nuestro ser. Éxodo 33:14 lo declara así, de manera muy sencilla, como Dios se lo dijo a Moisés, y de manera muy poderosa. Éxodo 33:14, cree lo que Dios está diciendo y en nuestras vidas. Y Él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tu presencia es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Amén. Busquemos entonces la presencia de Dios. Busquemos su rostro y su poder. Busquemos su sabiduría a través de la palabra. Busquemos la comunión con nuestro Dios por medio de la oración. La búsqueda misma de Dios trae reposo y descanso al cansado. La misma búsqueda de Dios, ese proceso, entrar por ese camino, trae reposo y descanso al cansado. Vamos a leer algunos ejemplos en las Escrituras en donde un siervo de Dios cansado encuentra, al buscar a Dios en su palabra, en sus testimonios o a través de la oración, encuentra allí el reposo anhelado. Vamos a empezar con el ejemplo que está dado en el Salmo 77. Acompáñame al libro de los Salmos, vamos a estar ahí un momento, porque hay mucho ejemplo de ello en los Salmos. Salmos 77. Leemos los versículos 2 y 3, 8 y 9 y del 11 al 14. Les repito, del Salmo 77 vamos a leer los versículos 2 y 3, 8 y 9 y del 11 al 14. Y dicen lo siguiente, versículos 2 y 3.
Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Versículos 8 y 9. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Versículos 11 al 14. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. El salmista reconoce que está viviendo días de angustia, que ha buscado a Dios alzando sus manos. Entendemos que ambas expresiones, buscar a Dios, alzar sus manos, significan que él oraba. Y dice que no olvidaba a Dios, que se acordaba de Dios, que hacía memoria de Él. Pero la angustia, la fatiga, el cansancio lo hacía aún quejarse y que su espíritu desmayara. Incluso leímos que levanta algunas preguntas delante de Dios en su desesperación. ¿Estará Dios allí? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Recibiré su misericordia? Cuando estamos cansados por alguna circunstancia, muchas veces levantamos este tipo de preguntas delante de Dios o nos las hacemos en nuestro corazón, en nuestra mente. En medio de ello, el salmista hace pausas, selah, para reflexionar en los testimonios de Dios, en su palabra, en lo que conoce de Él. Y es allí cuando el salmista se acuerda y medita en lo que la palabra habla acerca de Dios. Y entonces su confianza es renovada y su espíritu es fortalecido. Si miramos a Dios, si pensamos en Él, si conocemos lo que la palabra nos dice de Él, si conocemos sus promesas para con nosotros, entonces encontramos para esa situación fatigante y cansada una salida, una esperanza que es Dios. Y tenemos firme y seguro lo que Él puede hacer en nosotros y por nosotros. ¿Por qué digo que encontramos firmeza y seguridad en ello? Porque la palabra de Dios, y lo veremos más adelante, es eterna y sus testimonios son firmes. Y aquí, al final de lo que leímos del versículo 11 al 14, dice: haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Si hemos leído, si hemos conocido, si hemos creído que Dios es un Dios de maravillas, que no hay Dios grande como Él, que santo es en todos sus caminos, que Él hace notorio y ha hecho notorio su poder en medio de los pueblos y ha hecho obras poderosas, entonces, ¿por qué no creer que Dios lo sigue haciendo y lo hará? Él no ha disminuido, Él no ha perdido su poder. Él ha aumentado sus maravillas y sus pensamientos para con nosotros. Él ha hecho grandes cosas y las sigue haciendo y las hará. Amén. Quiero complementar esta enseñanza, lo que estamos leyendo en este primer ejemplo en el Salmo 77, leyendo el Salmo 94, versículos 12 y 13. Salmo 94, 12 y 13. Esto para que sepamos que Dios nos ha dado su palabra para ser corregidos e instruidos. Y el propio conocimiento de la palabra, fíjate bien en esto, el propio conocimiento de la palabra, que tú hayas sido instruido en ella y que hayas sido corregido por ella, el propio conocimiento de la palabra traerá en el día de aflicción, en el día de angustia, en el día de cansancio, te traerá descanso, el propio conocimiento de la palabra, porque vamos a leer que a los que son instruidos y corregidos por la palabra, Dios no los abandonará ni los desamparará. Vamos a leerlo, Salmo 94, 12 y 13. Y es una bendición. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges. Amén, bienaventurado. Y en tu ley lo instruyes. Sí, es bienaventurado el que es instruido en la palabra de Dios, para hacerle descansar
en los días de aflicción. Y mira qué diferente, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Pero no estamos hablando del impío, estamos hablando de todos aquellos que sientan y necesiten esas palabras por causa del cansancio en su vida. Bienaventurado eres si recibes corrección de parte de Dios y si eres instruido en su ley, en su palabra, porque entonces en el día de aflicción Él te hará descansar y el conocer su palabra te hará descansar. Amén. Otro ejemplo de este tipo de situaciones de cansancio se encuentra en el Salmo 55, versículos 1 al 8 y 16 al 19. Vamos a leer, repito, Salmo 55 del 1 al 8 y 16 al 19. Vamos a leer primero del 1 al 8. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. En este ejemplo, el salmista está cansado de sentirse perseguido y oprimido por sus enemigos. Son causas externas que han traído también un conflicto interno en él. Esto nos sucede mucho, porque ahora su corazón, dice, está dolorido y aún le han venido terrores de muerte, temor, temblor y terror sobre él. La situación es tan desesperante, aunque él no ha dejado de orar, aunque él no ha dejado de clamar a Dios, que tiene el deseo de que recibiera alas como una paloma para volar y entonces poder descansar. ¿Cuántas veces la situación que nos tiene cansados y fatigados nos hace sentir así? Creo que es más común de lo que nos imaginamos. Situaciones de enfermedad, situaciones de escasez económica, de peligros y violencia, de enemigos que nos rodean, aún los propios afanes de la vida, situaciones en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos. A veces desearíamos huir, a veces desearíamos escaparnos de la tempestad que estamos viviendo. Esto es verdad, a veces sentimos esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que ante esta situación y sobre todo ante tal conflicto en el alma, en los pensamientos, en tu interior, debemos permanecer firmes. Huir no parece ser la solución. Vamos a seguir leyendo el Salmo 55, porque dijimos que íbamos a leer también versículos 16 al 19, para ver qué es entonces lo que Dios nos enseña que debemos hacer ante tal desesperación y ante tales pensamientos. Leemos el versículo 16 al 19 que dicen: En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. Él que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Selah. Clamar, orar, y si ya lo hiciste, vuélvelo a hacer. Cuando oramos, estamos buscando a Dios. Estamos entrando en su presencia, la cual es un lugar seguro. Cuando oramos, estamos expresando a Dios nuestras necesidades en clamor y estamos estableciendo una comunicación con Él. Y al orar, recordamos muchas cosas que hemos aprendido, entre ellas, como dice este salmo, que Él nos salvará. Entonces, el propio acto de la oración se vuelve un momento de descarga espiritual y emocional delante del Señor. Es un momento de separación de las cosas que nos están causando el cansancio y la aflicción. Nos separamos de eso para estar solo con el Señor.
El propio acto de la oración nos comienza a traer paz, descanso, reposo, porque cuando oramos, invocamos la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios nos acompaña para guiar nuestra oración, pero también para obrar en medio de ella, en medio de la oración, consolándonos, abrazándonos, reconfortándonos. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él es el consolador. Nos hace sentir seguros y protegidos, nos hace saber que no estamos solos, que no somos huérfanos y que no estamos desamparados. Además, la oración eleva la confianza en Dios y empezamos a mirar que por encima de todo aquello que nos aflige, como decía el Salmo, la guerra que hay contra mí y muchos que se han levantado contra mí, por encima de todo aquello que nos aflige está el Dios Todopoderoso. Cuando entendemos todo el valor y toda la importancia y toda la bendición que hay en orar, entonces oramos de nuevo, porque sentimos a Dios aquí. Y oramos otra vez, y como dice el Salmo, y de mañana, y de tarde, y a mediodía, porque Él oirá nuestra voz. La oración, que en sí misma trae reposo, tiene finalmente un resultado para aquel que no se cansa de orar, para aquel que lo hace sin cesar. Dice aquí que Dios redime nuestra alma con paz, aunque haya muchos alrededor, aunque haya guerra contra nosotros. Orar en la presencia de Dios nos coloca en una posición de seguridad absoluta. Te repito esto, cuando tú estás orando en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, estás ahí en esa intimidad, en esa cercanía, en esa comunión con Él. Orar en la presencia de Dios nos coloca en una posición de seguridad absoluta, en donde el enemigo no tiene poder. Y si el enemigo se acerca, Dios se levanta y pelea por nosotros y los quebranta. No en vano el Salmo 18, versículos 1 al 3 dice, Salmo 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Hijo de Dios que ora, los matrimonios que oran, las familias que oran, la iglesia que ora, reciben reposo, descanso, victoria y paz sobre todo aquello que les ha traído cansancio físico, moral o espiritual. Qué importante es la vida de oración. Un ejemplo muy radical en las Escrituras, pero que sigue sucediendo, es el que se encuentra en el libro de Job, capítulo 3, versículo 13. Tú conoces lo que había sucedido a Job, y aunque él no había atribuido despropósito alguno delante de Dios, y había bendecido el nombre del Señor, porque Dios da y Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito, llega a un punto en este capítulo 3 en que su alma desfallece, y entonces él comienza a tener otro tipo de pensamientos que invaden su mente, su corazón, y esto está manifestado aquí en Job 3:13. Vamos a leerlo. Dice Job 3:13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Lee por favor, cuando tengas oportunidad más adelante, el capítulo completo de Job, el 3 y la respuesta de Elifaz en el 4 y 5, para que no saquemos de contexto nada de esto. Hace un momento vimos que el cansancio puede llevar a algunos a pensar en huir, en escapar de la situación, buscando encontrar un falso descanso. Pero ahora vemos en este ejemplo de Job que puede llegar a suceder en la mente y en el corazón de alguno que se encuentre en extrema aflicción, en extremo cansancio, que se llegue a pensar en la muerte. Pero para los hijos de Dios no es así. Este tipo de pensamiento no debe estar en nosotros, no cabe en nuestro corazón, sino que debemos volver al temor de Dios y volver a la búsqueda de su presencia
para encomendarle nuestra causa. Si decidimos preferir la muerte, es como si le estuviéramos diciendo a Dios que no creemos en Él, que no confiamos en que Él puede salvarnos, que no creemos que Él tiene el poder suficiente para darnos el descanso y el reposo anhelados. Además, quien toma su propia vida está pecando al tomarse una atribución que solo corresponde al Dios soberano, porque Él es el dueño de la vida. 1 Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Esta es una atribución única del Dios soberano y todopoderoso. Él determina quién vive y quién muere. 1 Samuel 2:6, eso está incluido en la oración que levantó la sierva de Dios, Ana. Pero vamos a leer lo que Elifaz respondió a Job en los capítulos 4 y 5, cuando éste deseaba la muerte para encontrar, pensaba él, el descanso allí. Leemos Job 4, versículos 5 y 6, parte A. Job 4, 5 y 6a dice: Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Vamos a leer ahí más adelante Job 5, versículos 8 y 9. Job 5, 8 y 9 es parte también de la respuesta de Elifaz. Y este es el consejo que él le da. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. El consejo de Elifaz a Job es el correcto. Es el consejo sabio de Dios que yo también te comparto el día de hoy. Palabras alcanzado. Busca a Dios, encomienda a Él tu causa y cree que Él hace cosas grandes y maravillosas. La solución no está en la muerte. La solución está en Jesucristo. Y Él es la vida y la luz de los hombres. Él es camino, verdad y vida. Él es vida y resurrección. La solución no está en la muerte. La solución está en Jesucristo. Amén. Quiero terminar diciéndote que Dios está allí para ti, para darte descanso de tu trabajo y de tu carga. Pero que muchas veces Dios quiere usarte, obrar a través de ti, para ayudar a otros a encontrar el reposo en Dios y en su palabra, como tú lo has encontrado, estoy seguro, en este momento. Así como yo he podido hoy compartirte palabras sabias alcanzado, yo te invito, comparte a otros cuando estén en cansancio las palabras de Dios que has oído, los consejos de Dios que has recibido en este tiempo, para que muchos puedan poner sus ojos en Jesús y hallar el descanso para su alma y para todo su ser. Porque Dios tiene el deseo de quitar el cansancio de su pueblo y de sus hijos, conforme a lo que está escrito. Leemos en Jeremías 31:25. Dios tiene el deseo de quitar el cansancio de su pueblo y de sus hijos, conforme a lo que está escrito en Jeremías 31:25, que dice: porque satisfaré al alma cansada, amén, y saciaré a toda alma entristecida, amén, porque Él es alto y sublime, habita en las alturas y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. He aquí, dice el Señor, yo satisfaré al alma cansada, recibe esa satisfacción en tu alma, y saciaré a toda alma entristecida, recibe esa saciedad, esa llenura en tu alma en el nombre de Jesús. Si vivimos su palabra y si enseñamos a otros a vivirla, ten por seguro que seremos un pueblo en descanso, en reposo y en paz, porque como te dije hace un rato, los mandamientos y las promesas de Dios son firmes desde la eternidad hasta la eternidad, porque Dios es fiel y verdadero y Él nunca nos falla. Su palabra es perfecta, Él es perfecto en todos sus caminos, es justo, es recto, podemos confiar en Él. Termino leyéndote lo que dice Jeremías 6:16. Jeremías 6:16, que conocemos, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Es el camino de Cristo, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén.
Gloria a Dios. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto lo pone en mi corazón el Espíritu, escrito en Gálatas, esta palabra. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de hacer su voluntad. No nos cansemos, aún en medio de tanta lucha, de tanta dificultad, de tanta adversidad, de tanta circunstancia difícil. No nos cansemos de hacer el bien. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Haz lo que su palabra te ha enseñado. Haz lo que Dios nos ha mandado. Hagamos el bien delante de Él, porque tenemos esta confianza que a su tiempo segaremos todo esto que sembremos si no desmayamos. Que Dios te bendiga, entra en el reposo y en el descanso del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Venimos con todo entusiasmo en este momento, en este precioso domingo, que es el último domingo de marzo, en que agradecemos al Señor la oportunidad. Hoy estamos gozándonos y empezando en esta hora en verdad a ministrar, para que tengamos de parte de Dios en nosotros su intervención y tengamos de parte de Él en todo siempre una respuesta que traiga para nosotros ese ánimo y traiga para nosotros aliento. Y como hemos estado ministrando a otros, la línea de la confianza, línea de vida, de certidumbre y seguridad, no se rompa, aún con todas las cosas que están aconteciendo en estos días, en medio de esta nación, en nuestra propia vida y en nuestras familias, en la iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por todo ello. Ahora con todo de nuevo, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, Señor, venimos para ministrar. Mira, Señor, que algunos hermanos se han sentido muy dañados en su salud, y han traído esto en su vida, desaliento y desánimo, pero hoy, Señor, estamos clamando para que tú, Señor, hagas una obra maravillosa. Es otra vez parados en la fe. No tenemos otra oportunidad más que la fe en el glorioso y grande y poderoso y eterno nombre de Jesucristo, para venir y en esa fe, en el nombre de Jesucristo, tener la oportunidad de recibir de parte de Dios su misericordia, su intervención y su sanidad. Necesitamos, Señor, tu sanidad. Muchos hermanos la necesitan. Hay, Señor, motivo de desaliento, y el enemigo, el reino de las tinieblas, está queriendo aprovechar para traer sobre nosotros pensamientos equivocados, para traer sobre nosotros depresión. No recibimos, Señor, sino por el contrario, que tú, Señor, se cumpla tu palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así sea en esta hora, que por la fe y en el gozo de tener un nombre glorioso, que es el nombre de Jesucristo, en el cual se van a cumplir nuestras peticiones, venimos, Señor, para rogarte esa sanidad. Señor, te pedimos que sea quitado cualesquiera que ésta sea, dolores, Señor, desgastes, achaques, Señor, ningún contagio, Señor, ni síndromes, ni enfermedades, ni síntomas de enfermedad, ni calenturas, ni inflamaciones. Señor, te rogamos, Señor, todo ello, ni infecciones, Señor, en el nombre de Jesucristo, ni tumores, nada, Señor, todo ello. Estamos clamando a ti en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, que tú vengas para hacer la obra, para que nos limpies, para que nos laves, para que nos purifiques, y para que tu Espíritu Santo en esta hora nos vivifique, nos restaure, nos restituya, nos renueve en todo lo que tenga que hacer, Señor. Todo esto no solo está afectando nuestro cuerpo, también está afectando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nos está afectando moralmente, pero también pudiera afectarnos aún en nuestra relación espiritual que tenemos contigo. Pero no queremos nada de esto, no queremos ningún estorbo, sino por el contrario, ver cumplida, Señor, tu palabra, para que nosotros quedemos fortalecidos en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu,
Espíritu, para que nosotros quedemos, Señor, totalmente ligados en tu nombre, Señor, a ese Dios vivo y verdadero, que es nuestro sanador y que es en esta hora nuestro protector. Declaramos en el nombre de Jesucristo, pues, plena sanidad, el soplo del Espíritu, el soplo del Omnipotente, el soplo de aliento de vida, en el nombre de Jesucristo. Sea, Señor, lo hacemos en un acto de fe, Señor, sobre tu pueblo, y tu pueblo pueda ser, Señor, en esta hora totalmente libertado, sanado y traído a salud. Pero también, Señor, queremos quebrantar, de acuerdo a lo que tú, Señor, has estado manifestando, el reino de las tinieblas, porque nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo Jesucristo. No recibimos nosotros ninguna influencia, no recibimos de nosotros ninguna opresión, no recibimos cautiverios, Señor, no recibimos lazos, ni cadenas, ni ligaduras, ni ataduras, ni yugos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Rompemos todo ello, Señor, por la espada del Espíritu, por la fe en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y declaramos que no tiene parte ni suerte con nosotros el enemigo, aunque esto, Señor, viniera de diáconos de Satanás a través de hechicerías, de brujerías, satanismo, vudú, santería, adoradores de la Santa Muerte, aquelarres, Señor, a través de idolatría profunda. No recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos atado todo hombre fuerte y sus huestes, y declaramos en esta hora la victoria, Padre, que ellos sean, Señor, quebrantados y no nosotros, y venga sobre ellos doble quebrantamiento, que ellos sean avergonzados y no nosotros, Señor, que ellos entren en asombro mirando tus obras grandes, porque está escrito que la verdadera iglesia va a manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, y es lo que queremos, una iglesia guerrera, una iglesia, Señor, que esté siempre lista para usar las armas de luz, para deshacer las obras de las tinieblas, para deshacer todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Oh, Señor, gracias por ello, por la victoria sobre el reino de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das esas promesas preciosas, que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios, porque somos hijos de luz y no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien las reprendemos. Ahora también, Señor, en el nombre de Jesucristo, puesto que ha querido venir el devorador sobre nosotros, y la promesa tuya es a aquellos, Señor, que estamos trayendo los diezmos, las ofrendas, las primicias al alfolí, que tú vas a reprender por nosotros al devorador, y no nos dañará, Señor, nuestros recursos ni nuestra economía, en el nombre de Jesucristo. Y tú, Señor, vas a traer abundancia de recursos, nuestros graneros estarán llenos de granos y nuestros lagares rebosarán de mosto, y tú, Señor, nos bendecirás. Gracias, Señor, por ello, y declaramos, Señor, tu misericordia. Clamamos, Señor, porque nosotros alineemos nuestra vida y nuestra voluntad a tu voluntad, y seamos adoradores en espíritu y en verdad, levantando alabanza y adoración, cántico de lo profundo de nuestro corazón, declaraciones de fe y decretos, pero también, Señor, trayendo al alfolí nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas, nuestras primicias, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que tú seas glorificado y para que se cumpla tu palabra, y tú abras las ventanas de los cielos y nos des hasta que sobreabunde. Padre, abrimos nuestras manos para recibir, Señor, esa plenitud, para que también nosotros nos podamos acercar a ti y traigamos, Señor, lo que corresponde para que se cumpla tu palabra, porque tenemos temor de ti, Señor, cosa dedicada, cosa a ti, Señor, consagrada, oh Señor, para que de esta manera tú seas glorificado y tú seas alabado y bendecido por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por ello, pues abrimos, llena nuestras manos, Señor, que tengamos siempre algo que ofrecer, que tengamos siempre la provisión, Señor, que no falte en nuestros hogares, Señor, que no falte para nuestras vidas, y que tú nos sustentes, Señor, en medio de esta situación que se está haciendo restrictiva en cuanto a los recursos, y que tú, Señor, los multipliques, y si no de alguna manera natural o sobrenatural,
tú los multipliques, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú nos acerques, Señor, ese sustento a todos los que somos tus hijos y tus siervos. No dejes que nos avergüence el enemigo, no dejes, Señor, que venga escarnio sobre nuestra vida por haber, Señor, buscado obedecer tu palabra, por hacer tu voluntad, sino por el contrario, Señor, se cumpla tu palabra, Señor, que tú darás, Señor, al justo las riquezas del impío. Recibimos todo ello en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ello y te glorificamos. Muchas gracias, Señor, por todo esto. Gracias porque todo esto levanta nuestro ánimo y levanta nuestro aliento, Señor, y podemos decir, Señor, echa tu carga en Jehová y Él te sustentará. Gracias, Señor, porque tú has dicho, yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ayúdanos, socórrenos, Señor, no te tardes, que se acabe la aflicción, que se acabe el desánimo, el desaliento, y venga la confianza, y venga, Señor, el vivo deseo de buscarte a ti con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, vas a quitar de nosotros la fatiga, el agotamiento y el cansancio en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por todo esto. Por el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos y en el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Ahora, como acostumbramos, vamos a despedirnos toda la congregación como hemos, Señor, visto en tu palabra y la declaramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Ahora, Señor, nos encomendamos a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Tú multiplica esta gracia, Señor, sobre nosotros para toda la realización de esas funciones, la posición que cada uno tiene, las actividades, y para que cumplamos tus propósitos, Señor, y tu misericordia sea para siempre sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesucristo, porque tú vas a bendecir todo el trabajo de nuestras manos y vas a bendecir nuestro caminar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.